¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 3 del módulo 10. La actividad se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Y lo que nos piden hacer es primeramente una línea de tiempo, después nos piden que grabemos un audio de 2 minutos donde digamos con nuestras palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en el mundo actual. Y la tercera cosa que nos piden es que hagamos un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es organizar la información. Vamos a abrir un documento de Word en donde vamos a administrar la información que vamos a poner posteriormente en la línea del tiempo y el cuadro comparativo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que para la línea del tiempo nos piden 4 sucesos. Nos piden que hablemos de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la plataforma de Canva, porque la podemos hacer ahí. A mí me parece que es la mejor plataforma de todas. Y cuando entramos a la plataforma de Canva, le vamos a poner línea del tiempo. Recuerda que debes de ingresar con tu correo institucional, porque si no, no te van a calificar la actividad. Una vez que le pones línea del tiempo, vas a elegir una plantilla gratuita y esa plantilla gratuita la tienes que adaptar, mejor dicho, tienes que adaptar la información que tienes a esa plantilla. Yo te recomiendo que elabores la línea del tiempo en una plantilla que tenga de 8 a 10 espacios. En mi caso, yo escogí esta porque tiene 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Esta de aquí tiene 10 espacios y también la puedes utilizar puesto que no te están pidiendo que pongas imágenes en la línea del tiempo. ¿Por qué de 8 a 10 espacios? Porque así vas a poder poner más información y va a hacer que tu línea del tiempo esté más completa. Entonces, una vez que ya seleccionaste la plantilla, en mi caso seleccioné esta que tiene 9 espacios, voy a determinar qué voy a poner en esos 9 espacios. Tengo que administrar el espacio que me da la línea del tiempo. Entonces, me voy al archivo de Word y en el archivo de Word tomo la decisión de que voy a poner a 3 espacios con los antecedentes, voy a poner a 4 espacios con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y voy a poner un espacio para la Guerra Fría y voy a poner un espacio para el muro de Berlín. Esto ya lo administras de acuerdo a tu estilo. A lo mejor en el espacio de la Guerra Fría le pones 4 espacios o 3 espacios porque te parece un tema muy interesante. Desde mi punto de vista le di más espacios a la Segunda Guerra Mundial, puesto que esto deriva a la Guerra Fría y también deriva a la caída del muro de Berlín. Bueno, entonces, una vez que ya determiné eso y que ya escogí la plantilla, lo siguiente que tenemos que hacer es buscar la información e irla copiando en este espacio de Word para tenerla y después hacer la referencia y así la línea del tiempo copiemos y peguemos. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos vamos a ir a Google y en Google le vamos a poner antecedentes de la Segunda Guerra Mundial UNAM y te va a aparecer este portal maravilloso que ya lo hemos utilizado en la actividad 1 y 2 para hacer las actividades, que es un portal académico, y cuando lo abres te va a salir la Segunda Guerra Mundial desde sus fases. Te va a decir los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, que en eso te vas a basar para hacer el primer punto, y después te habla de la primera fase, la segunda fase y la tercera fase de la Segunda Guerra Mundial. Así que tu línea de tiempo ya está hecha, porque si en antecedentes le das 3 espacios, nos vamos a antecedentes y vamos a escoger a 3 fechas importantes de los antecedentes. Para optimizar el tiempo de este tutorial, yo leí esta información y me basé primero en el año. Una vez que veía el año, leía lo que estaba a un lado de ese año para después determinar si esa información me servía para poner en la línea del tiempo. Es así que yo encontré esta información. Puse que la crisis financiera de 1929 dio fuerza a los gobiernos totalitarios porque las economías estaban destruidas, así surge el nacionalismo agresivo que rechaza rotundamente el capitalismo y su globalización. Como ya sabemos en la actividad anterior, tuvimos que estudiar qué ocasionó la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial la ocasionó esa crisis financiera que se originó en 1929 en Estados Unidos, que va a repercutir en Europa, en todo el mundo, en Estados Unidos obviamente, y eso le hizo creer a la población de que el capitalismo era malo. Y entonces surgen estos gobiernos totalitarios nacionalistas donde lo más importante es el Estado, es el país y no tu vida. Así que esto para mí es el gran antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Aquel suceso a nivel mundial que originó este sentimiento de no queremos al capitalismo y queremos modificar la historia de nuestro país. Y después encontré que en el año de 1933, tanto Alemania como Japón abandonan la Sociedad de las Naciones. Recordemos que Alemania y Japón son los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania en esa época empezó a través del partido nazi a creer
que no estaba bien pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial, que tenías que conquistar a toda Europa, que tenías que liberarte de estos acuerdos muy agresivos que se generaron en la Primera Guerra Mundial, porque ellos perdieron también la Primera Guerra Mundial. Miren qué dato tan curioso, Alemania, si no me equivoco, es la primera potencia económica de Europa y perdió 2 guerras mundiales. Las 2 únicas que han existido y que esperemos que existan, las perdió este país. Así que esa es una gran fortaleza de este país, de su cultura, de sus personas, de esa voluntad de haber cambiado el pensamiento para ser lo que son hoy. Bueno, entonces en este año de 1933, Alemania y Japón abandonan la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente a la ONU, porque dicen, no estamos de acuerdo con ustedes, queremos otras condiciones de vida, porque un error que yo creo que se cometió después de la Primera Guerra Mundial es que se les puso reglas muy agresivas a Alemania. Eso hizo que Alemania cayera en una gran crisis económica. Aunado a esto viene la crisis de 1929 y entonces los alemanes se convencen de que tienen que liberarse de estas condiciones que aceptaron los dirigentes de Alemania que perdieron la Primera Guerra Mundial. El otro suceso que encontré que es sumamente importante es cuando Hitler ordena la invasión a Polonia, porque esta invasión es lo que abre el inicio a la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, cuando Hitler invade a Polonia y lo conquista, no inicia la Segunda Guerra Mundial, pero sí abre la puerta para que esto ocurra más adelante. Un suceso que puedes poner aquí que yo no puse es cuando Hitler llega al poder en Alemania. Eso me parece que es determinante para que se llegue a la Segunda Guerra Mundial. Y también otro que puedes poner aquí como antecedente es cuando Alemania se rehúsa a pagar la deuda que adquirió de la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos datos yo los encontré en el portal que te acabo de mencionar, así que no pongas los mismos que yo porque hay muchos datos. Yo te los pongo de una forma ilustrativa para que veas que es muy sencillo hacerlo. Y bueno, si al final te gustan estos datos y los quieres poner, redáctalos de una forma distinta. Ahora vámonos con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pues esto es aún más fácil porque en este portal, la Segunda Guerra Mundial está dividida por fases, así que si le pusiste 4 espacios como yo al desarrollo de la guerra mundial, pues lo único que tienes que hacer es seleccionar de la primera fase un dato, de la segunda fase otro dato, de la tercera fase otro dato, bueno, de la tercera fase 2 datos para que sean los 4, pero si no te quieres quebrar la cabeza, ponle solamente 3 espacios al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y entonces escoges un dato de la primera fase, un dato de la segunda y un dato de la tercera. Ok, entonces avanzamos y nos vamos a la primera fase. Y en la primera fase, que lees este dato interesante, esta página muy ilustrativa, yo determiné que el suceso que iba a poner es el siguiente, que en 1940 Japón ataca a Estados Unidos y las colonias europeas del sureste asiático. Es allí donde Estados Unidos determina que va a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Japón en ese entonces ya era aliado de Alemania, así que si tú ves el mapa, pues Japón puede llegar por la parte del Pacífico a Estados Unidos y empezó a atacar estas bases militares que Estados Unidos tiene desde la Primera Guerra Mundial en el Pacífico para determinar la separación entre Asia y América. Bueno, y entonces el segundo suceso que escogí, que también lo identifiqué en esta página que te acabo de mostrar, es una guerra relámpago. Los nazis en 1940 atacan a Escandinavia, a Francia e Inglaterra. Afortunadamente para la Segunda Guerra Mundial nunca pudieron derrotar a Inglaterra. De hecho hay documentales y películas basadas en cómo el ministro de Inglaterra defiende arduamente a su país y logra resistir a los ataques de Alemania. Y eso es muy emblemático porque durante esa resistencia que Inglaterra tenía sobre la invasión alemana, el ministro gestionaba que Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se negaba y hasta que Japón ataca a sus bases militares, determina que esta situación es más grave de lo que parece. Parece que Europa no se va a aislar en la guerra, va a ingresar a la guerra hasta América. Primero conquistaría Europa y luego se trasladarían a América. Así que el presidente de Estados Unidos determina participar en esta guerra que ha sido muy estudiada porque a partir de esta guerra es como concebimos el mundo, porque tuvo repercusiones y consecuencias sociales, culturales, políticas y económicas. Bueno, y el tercer suceso que escogí es que en 1942 los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazifascistas. Entonces ya teníamos la guerra en el Pacífico con Japón, en Europa con Francia, Inglaterra y otros países evidentemente involucrados, Polonia, y ya teníamos la guerra en África. Entonces ya esto era una guerra mundial. Y el cuarto espacio que le dediqué al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial es el maravilloso día D, porque este día, si has visto documentales o películas, hay películas exclusivamente basadas en este día,
fue el gran suceso que determinó que la balanza se inclinara hacia Estados Unidos y los aliados y se ganara la Segunda Guerra Mundial, porque gracias a esta invasión que pudieron hacer en Normandía, pudieron avanzar en Europa, liberar a Italia, liberar a Francia y después llegar hasta Alemania. Bueno, ahí están los sucesos que yo escogí para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y ahora me voy al espacio de la Guerra Fría. Para encontrar esto, pues es muy sencillo, nosotros nos vamos a Google y en Google aquí le voy a poner Guerra Fría UNAM y me vuelve a aparecer este maravilloso portal, le doy clic y aquí ahora me va a hablar de la Guerra Fría y entonces yo escogí un suceso que después de leer este portal me llamó mucho la atención y lo que yo escogí para poder explicar la Guerra Fría en un solo espacio, porque así determiné yo que le iba a dejar ese espacio a este evento, pues es que la Guerra Fría duró desde 1947 a 1989. Para muchos, como para mí, fue una gran incógnita mucho tiempo saber por qué le llamaron la Guerra Fría. Le llamaron la Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento militar o de armas entre ambos países, así que por eso se llamó la Guerra Fría. Bueno, esto se originó porque si bien es cierto que Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron para ganarle a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente se separaron porque son muy distintos o fueron muy distintos porque la Unión Soviética ya no existe en ideologías políticas, culturales y económicas y dice que esto fue generando un distanciamiento entre estos dos países a tal grado de hacer espionaje y provocar que en otras regiones del mundo los seguidores del comunismo y socialismo tuvieran más fuerza para tomar el gobierno de esos países y Estados Unidos enviaba recursos para aquella parte opuesta que manifestaba que el capitalismo era la mejor solución y la democracia y también les daba recursos armamentistas para que en esa guerra se equilibrara y no pudiera tomar el poder las ideologías sociales y comunistas. Y muchos se preguntarán, ¿y esto por qué afectaba a ambos países? Pues los afectaban mucho porque sus comercios y sus actividades económicas se basaban en sus ideologías. Entonces, si la mayoría del mundo hubiera sido comunista o socialista, que qué bueno que no ocurrió, nuestra vida fuera muy distinta. Afortunadamente, la mayoría del mundo es capitalista y si bien es cierto hay defectos, hay una ideología que es el capitalismo social, donde el capitalismo es generar riqueza sin afectar a la población y los recursos naturales. Lean sobre este tema, es bastante interesante, porque el capitalismo no está peleado con el socialismo, con ayudar a la población. El capitalismo lo que tiene que hacer es regularse para generar riqueza sin afectar el bienestar social de la población y del medio ambiente. Y hoy por eso tenemos Internet. Hoy tenemos celulares, hoy vamos al cine, vamos a plazas comerciales, autos híbridos, autos eléctricos, invertimos en la bolsa, tenemos a YouTube. Si fuéramos un país comunista o socialista o el mundo en general hubiera ganado esta ideología y el mundo se hubiera convertido en un comunismo social o un comunismo socialista o, por dicho por otros, una dictadura comunista, no tuviéramos esto. No existiría prepa en línea, no existiría YouTube, no podrías aprender muchas cosas que hoy puedes aprender gracias al libre mercado, a que en YouTube mucha gente de manera libre sube información muy valiosa. Y bueno, entonces aquí sigo leyendo lo que voy a poner en la línea del tiempo. Capitalismo contra comunismo ha sido la gran batalla ideológica, aún se sigue dando, se ha entendido que el comunismo es una dictadura que no genera bienestar al pueblo, el socialismo tiene sus principios muy buenos, como lo he dicho, y el capitalismo pues evidentemente tiene sus cosas muy buenas como generar riqueza, pero hay un defecto que lo entiendo, que es que muchos a veces sobreexplotan los recursos y afectan a la población y es donde debe de entrar el socialismo, para implementar leyes donde el capitalismo siga avanzando sin lastimar el bienestar social. Bueno, dice que aunque la Unión Soviética se proclamó como socialismo, esto es bien interesante, en la práctica fue un comunismo total. Ellos decían que eran socialistas y que defendían al pueblo para darle bienestar al pueblo, pero en la realidad se ha descubierto en muchos documentales y libros que era lo opuesto. La gente se moría de hambre, la gente no tenía aspiraciones, las personas vivían a lo que el gobierno y las limosnas del mismo les daban. Mucha gente buscó salirse, pero salirse era considerado como alta traición, así que hay documentales que manifiestan que la Unión Soviética mató a más personas de hambre que la Segunda Guerra Mundial o lo que los nazis le hicieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y la práctica comunista es centralizada y dictatorial. No hay democracia, no se eligen a los representantes políticos. Es cierto que la democracia tiene sus defectos, pero imagínate cómo era antes
Si ahora con la democracia vemos que hay áreas de oportunidad, imagínate cómo era antes, donde eso no existía, donde el gobierno era dirigido por una persona que era puesta por un partido, era un solo partido, y ese partido determinaba quién iba a dirigir, y a las personas que se querían rebelar o querían tener libertad de expresión, bueno, a través de la violencia se les callaba, se les encarcelaba, se les torturaba, y así vivieron durante estos años la población de la Unión Soviética. Bueno, esto es lo que yo puse en el espacio de la Guerra Fría, así que esa es la gran diferencia. La Guerra Fría se ocasionó por las diferentes ideologías de Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno es capitalista y el otro es comunista. Y luego nos vamos a un espacio para la caída del muro de Berlín, porque dice que tenemos que hablar del muro de Berlín. Yo dediqué un espacio. Tú aquí podrías poner 2 espacios a la Guerra Fría, 2 espacios al muro de Berlín, y así sacas tus matemáticas, te quedan 6 espacios y pones aquí, bueno, si es que tu línea de tiempo tiene 10 espacios, le estás poniendo 2 a la Guerra Fría, 2 al muro de Berlín, te quedan 6, y estos 6 los divides entre los antecedentes y el desarrollo. Y la información que coloqué en el espacio que le dediqué a la caída del muro de Berlín, pues lo obtuve de la siguiente manera. Me fui aquí a Google y le puse caída del muro de Berlín UNAM, y ahora me sale una gaceta de la UNAM. Para los que apenas ven mis videos, Prepa en Línea valora muy bien las referencias que son de la UNAM, así que casi siempre busco que las referencias que pongas en tu información, en tus tareas, en tus actividades, sean de la UNAM. Así que aquí me aparece que el muro de Berlín se comenzó a construir en 1961 y fue derribado 28 años después, el 9 de noviembre de 1989. ¿Cuál es la información que yo coloqué después de haber leído esta información? La que ya te dije, y después puse que su construcción derivó de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Lo que podemos resolver aquí, lo que podemos interpretar, es que ese muro de Berlín se construyó porque Alemania se dividió en estas 2 grandes potencias que ganaron, bueno, en todos los aliados, pero los que más tenían repercusión económica, política y social era Estados Unidos y Rusia, y el muro de Berlín pues se construyó para separar estas 2 ideologías. Como muchos documentales lo han dicho, era una ciudad, después de que se tumbó el muro, muy interesante porque de un lado, del lado de Estados Unidos, se veía el desarrollo, se veía el progreso, y del otro lado se veía la miseria, la pobreza. Entonces, algo muy interesante de analizar. Bueno, una vez que ya tenemos la información, pues vámonos a hacer la línea del tiempo, que va a ser muy sencillo. Nos vamos aquí a Canva. Como ya sabes, escogemos la plantilla. La plantilla que yo escogí es una gratuita. Tienes que escoger una gratuita para que te deje compartir tu trabajo. Una vez que yo escogí esto, le di personalizar esta plantilla, y aquí me va a aparecer la plantilla que voy a editar. Y aquí solamente edité el primer espacio para contigo hacer el otro y veas cómo se puede ir editando los demás. Así que pongo crisis financiera porque esta línea del tiempo que yo escogí me está pidiendo que ponga un título, una descripción del suceso, el año y la imagen. Esta línea del tiempo me gusta mucho, me parece que es la más completa, pero vuelvo a insistir, hay otras plantillas más sencillas, así que las instrucciones no piden que agreguemos estas características que te estoy diciendo, y podrías optar por las otras, no pasa absolutamente nada. Así que aquí lo único que hago es, pues me voy a la información, ya puse la primera, voy a poner la segunda. La segunda es que Alemania y Japón en 1933 abandonan la Sociedad de las Naciones, así que ese título voy a poner. En 1933, tanto Alemania como Japón abandonan la Sociedad de las Naciones. Lo voy a copiar. El título está muy largo, así que voy a poner otro, lo voy a reducir. Esto te puede pasar si utilizas este tipo de plantillas. Solamente copié y le di pegar, y aquí ya lo pegó, así que lo que voy a poner es Japón, Alemania y Japón abandonan la Sociedad de las Naciones. Vamos a ver, no se va a reducir bastante, no se va a reducir lo necesario, así que tengo que poner otra cosa. Abandonan la Sociedad de las Naciones, vamos a ver, tampoco, así que voy a poner la Sociedad de las Naciones, así lo voy a dejar, y lo voy a mover un poco, y aquí entonces en el cuerpo de la información pues ya voy a poner todo lo que ya te había explicado anteriormente, y aquí lo pongo, y ahí está, aquí lo voy a bajar, y este uno que me pone, porque pues yo lo tengo en viñetas en Word, recuerda, solamente copias y pegas, es muy sencillo, por eso me gusta mucho la plataforma de Canva. Quitamos el 1. Y aquí en el año, pues vamos a poner 1933 y listo, ya lo tenemos. Aquí agregamos una imagen, simplemente le seleccionamos, le damos suprimir, y aquí en Google nos vamos a ir a las imágenes, así como agregué la de arriba de la crisis de 1929, voy a poner 1933. Vamos a ver si me aparece, así es, aquí está, abandono de Alemania y Japón, vamos a poner Alemania y Japón, Sociedad de las Naciones.
En breve me lo va a corregir Google porque lo escribí mal. Y pues bueno, podemos tener esta imagen que podemos poner esta de aquí, vamos a poner esta. Bueno, es Wikipedia, aunque está bien, no me pide referenciar las imágenes, así que por esta actividad sí puedo poner imágenes de Wikipedia porque no me pide esas referencias. Le doy pegar, como viste le di copiar en Google y aquí le doy pegar, me la va a poner de este lado y simplemente me traslado a este cuadro y cuando veas que aparece esta diferencia, que ese contorno de imagen está considerando la imagen, simplemente suelto y listo. Así de sencillo es como puedes ir creando tu línea del tiempo. Como ves, para darle tiempo más óptimo a este video, lo demás se hace siguiendo el mismo método que te acabo de enseñar, siempre y cuando sigas mi método, que es que ya tienes la información bien administrada en un documento de Word. Bueno, lo siguiente que nos piden ahora, antes de avanzar a lo siguiente, recuerda, para optimizar el tiempo, porque sé que haces otras actividades, no modifiques nada del diseño. Mejor dicho, adapta la información que tú tienes en tu Word a los espacios que el diseño ya te brinda para que puedas acabar más rápido. Bueno, ahora vámonos a lo siguiente que nos piden. Lo siguiente que nos piden, aquí tengo una anotación antes de irnos. Supongamos que ya terminamos la línea del tiempo y vamos a hacer el link para compartir. Le damos compartir, le damos en enlace público para ver y luego le damos en crear enlace público para ver, crear un enlace para vista pública y una vez que le damos clic, este link lo vamos a copiar y nos vamos a ir a un archivo de Word y en ese archivo de Word es donde vamos a pegar ese link que es el archivo de Word que vamos a subir. Recuerda que en estas instrucciones dice que vas a subir un archivo de Word con tu portada, el enlace de la línea del tiempo, el enlace del audio y el enlace del cuadro comparativo. Pero resulta que cuando le dan clic al enlace de Canva desde Word, a veces no abre para algunos editores, para algunos software de Word, así que lo que yo siempre recomiendo es que le pongas esta frase abajo. Como viste, ya copié el link y dice así: estimado facilitador, si al dar clic en el link no se puede abrir la línea del tiempo, por favor copie y pegue el vínculo en su buscador para que pueda verla, ¿sí? Aquí quitaremos línea del tiempo, está mal redactado y listo. Gracias. Bueno, avanzamos. Lo siguiente que nos piden ahora es que hagamos un audio de máximo 2 minutos en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual y súbelo a la nube. Bueno, hay muchos estudios, a mí me encantan las ventas y la mercadotecnia y para las ventas y la mercadotecnia su vínculo con la Segunda Guerra Mundial han sido las generaciones. Como sabemos, en este momento en la Tierra habitamos los baby boomers, los X, millennial, centennial y digitales. Los Zetas, que son los después de los millennial, y los digitales, si no me equivoco, que son aquellos que ya nacieron del 2020 a la fecha, tienen 4 años, van a pensar de una forma totalmente distinta, pero aún no han llegado a la etapa de productividad o de consumo, por eso no es tan bien estudiada esta generación. Además, tenemos que dejar esperar a que cumplan 18 o 20 años para poder estudiarla. Bueno, ¿cómo hacemos este audio? Y bueno, recuerda que nosotros ya estamos utilizando este portal y aquí en la primera búsqueda que realicé nos habla de consecuencias. Mira, aquí está. Recuerda que este portal lo escogimos para hablar del antecedente y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, así que aquí le damos clic a consecuencias. Cuando le damos clic a consecuencias, nos va a abrir la página que yo tengo aquí administrada. Yo voy abriendo las páginas que voy utilizando y aquí las tengo ordenadas de forma cronológica, como las fui aperturando. Por eso es que me voy aquí a esta parte donde vamos de la actividad, que son consecuencias. Tienes que leerlo para que comprendas mejor cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la concepción del mundo que tenemos. Por concepción del mundo que tenemos es cómo ha repercutido lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial para que la sociedad sea como es hoy, para que la sociedad se comporte como se comporta hoy. Por ejemplo, el capitalismo que hoy vivimos es un origen, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre lo digo para las personas que se quejan del capitalismo. Estudia al fascismo de Mussolini, estudia al nazismo de Hitler, estudia a la dictadura comunista de Stalin y la Unión Soviética para que te des cuenta que lo que ocurre hoy, evidentemente hay defectos, es lo mejor que le pudo ocurrir a la humanidad. Hoy no sería posible que cumplas tus sueños si fuéramos socialistas o comunistas. Hoy, gracias al capitalismo, puedes ser lo que quieras ser. Evidentemente hay obstáculos en el camino. Entiendo que si tú quieres ser astronauta, el camino no es fácil. Entiendo que si quieres ser millonario, el camino no es fácil. Si quieres ser rico, no es fácil. Si quieres poner una empresa, no es fácil. Pero hay libertad para que lo seas. Y en los otros sistemas nunca existió libertad.
Si hubiéramos vivido en la Unión Soviética, hubiéramos nacido, estudiado 10, 8 años y teníamos dos opciones: o ir a la escuela militar para después tomar un puesto político, o dedicarnos a ser campesinos u obreros durante toda la vida. Esas eran las únicas opciones que existían. No podríamos ser lo que queremos ser, y hoy podemos ser lo que queremos ser. Vuelvo a insistir, el camino no es fácil, pero tienes la opción de elegir ser lo que quieras ser. Y entonces acá, una vez que yo leí las consecuencias y aquí te las argumentan, te las organizan en un cuadro como es este, pues yo redacté lo siguiente que te voy a leer para inspirarte. Y aquí viene lo interesante: ¿cuántas palabras tengo que redactar para cumplir ese guión de 2 minutos? Pues 300 palabras. En breve, una vez que lea esto, te voy a mostrar cómo quedó el audio, y una vez que cómo quedó el audio, te voy a enseñar, que seguramente ya lo sabes, a subirlo a la nube y listo. Aquí te va el tip. Tienes que grabarlo en una sola toma, así que yo te recomiendo que una vez que lo hayas redactado, lo leas primero para medir que sí cumples más de 1 minuto y no te pasas de los 2 minutos, porque dicen las instrucciones que son máximo 2 minutos. Así que pones tu celular en cronómetro y te pones a leerlo en una lectura pausada, fluida, y para que también practiques, para que a la hora de grabar grabes esto en una sola toma y simplemente guardes el audio, lo subas a Google Drive o a Dropbox, lo que tú utilices. Vas a recuperar el link y lo pones en tu archivo de Word. Bueno, voy a leerte lo que escribí para ti. Esto es desde mi perspectiva. No te recomiendo que utilices esto exactamente como yo lo escribo. Si hay ideas que tú vas a leer a continuación o vas a escuchar que te gustan, sí las puedes retomar, pero no las digas igual. Bueno, aquí va. Dice que la mayor repercusión que identifico es instaurar un sistema de creencias en la generación que aún vive y fue nombrada Baby Boomer. Personas que tienen entre 50 y 90 años, algunas de estas personas vivieron las crisis económicas que la Segunda Guerra Mundial ocasionó, y otras heredaron la experiencia por plática de sus padres. Las creencias de esta generación duraron cerca de 30 años, hasta que apareció la generación X. Culturalmente, la Segunda Guerra Mundial convenció a la población que conseguir un trabajo con pensión y servicio médico, ahorrar y comprar una casa era lo mejor que podías hacer. ¿Por qué pasó esto? Bueno, aquí te explico un poco antes de seguir leyendo. Porque recuerda que la Segunda Guerra Mundial generó otra crisis económica que ya se había generado después de la Primera Guerra Mundial. Además hubo inflación, hubo devaluación. Hoy, para muchos que nos gusta la bolsa de valores, entendemos que es inteligente invertir en la bolsa de valores siempre y cuando te eduques. En aquel entonces, como la bolsa de valores generó una crisis económica que después desató la Segunda Guerra Mundial, pues muchas personas no tuvieron confianza de meter ahí su dinero, y por eso es que si tú tienes abuelos o tus papás están en este rango de edad de 50 a 90 años, siempre van a entender que ahorrar es lo mejor, pero cuando les empiezas a hablar de la bolsa de valores, les empiezas a hablar de renta fija, de renta variable, de acciones, de ETFs, no te van a entender y van a tener cierto recelo, la mayoría, evidentemente habrá excepciones, a invertir en estos instrumentos financieros, porque culturalmente sus creencias vienen adoptadas de los baby boomer, y los baby boomer son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial o a finales de la Segunda Guerra Mundial, y le han dicho a las nuevas generaciones, bueno, a las generaciones venideras, a las generaciones posteriores, de qué forma se tiene que vivir. Hoy nosotros, me incluyo porque yo estoy en un híbrido entre X y Millennial, no tenemos muchas de estas situaciones que sí les heredaron a nuestros papás, y por eso nuestras creencias empiezan a ser distintas. Así que si tú tienes un papá con el cual tú te peleas mucho por ciertas creencias, no te pelees, quiere mucho a tu papá y a tu mamá, porque ellos nacieron en una época distinta a la de nosotros. Si nosotros hubiéramos nacido en su época, seguramente pensaríamos así. Así que esta parte es la que más a mí me llama la atención, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí dice que de forma global, bueno, aquí me quedé, dice que lo mejor que podías hacer es ahorrar y comprar una casa, o debes de hacer actualmente, solo agregando la inversión del ahorro. Es decir, no solamente ahorres por ahorrar, yo estoy ahorrando para invertirlo en cierta actividad. Y la compra de un seguro de gastos médicos mayores. Esto también es algo que yo creo que ha cambiado. Si bien es cierto que tener un trabajo que te dé acceso a servicio médico es bueno, pues el servicio médico público en México pues es muy lento, así que genera dinero para que, además de que tengas esto, te compres un seguro de gastos médicos mayores para que en una situación muy urgente te atiendan muy rápido. Bueno, sigo leyendo y dice: de forma global, la Segunda Guerra Mundial instauró la democracia como el sistema político que mejor respeta los derechos humanos. Es cierto, si tú te pones a revisar a todos los países que hay en el mundo, la mayoría tiene un sistema democrático.
temática que surge después de la Segunda Guerra Mundial con la fundación de la ONU. Muchos saben que la ONU se fundó después de la Segunda Guerra Mundial para lograr un objetivo en el mundo, la paz mundial, evitar conflictos. Y sigo leyendo, si bien la democracia es mejor que los sistemas totalitarios, tiene sus defectos, eso lo entiendo claramente, pero esos defectos son menos graves que los del totalitarismo. Es decir, es más fácil reparar a la democracia que al nazismo, que al fascismo, que al stalinismo. Es mejor la democracia que estos regímenes totalitarios que existieron. La Segunda Guerra Mundial, sigo leyendo, instauró al dólar como la moneda de cambio internacional y a Estados Unidos como la primer potencia económica, lo cual fue convenciendo al mundo de la globalización en comercio, turismo y educación. Hoy lo vemos, aprende inglés, ve a viajar a Europa, a Estados Unidos, a Tailandia, a Costa Rica, el comercio, compramos cosas de China, de Shein, de Alibaba, de AliExpress, ya está surgiendo con mucha potencia Temu, Amazon tiene muchos productos de China, así que esto es una consecuencia económica de la Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo junto a la democracia es el mejor sistema político-económico que permite a cualquier ser humano lograr sus sueños, que es lo que te acabo de mencionar. Si bien es cierto, tiene defectos como todos los sistemas políticos económicos, es mejor arreglar esos problemas desde leyes que otorguen bienestar social a la población y mantener el sistema político-económico ante una crisis económica, como se hizo en 2008. En 2008 tuvimos una crisis económica inmobiliaria y no se tuvo la misma repercusión que en la crisis de 1929. En la crisis de 1929 los países europeos detestaron al capitalismo. En el 2008 se entendió que no había por qué detestarlo, sino que se habían hecho malas reglas que originaron esta crisis, esta burbuja inmobiliaria, que si te pones a ver los documentales, o hay una película muy interesante que se llama La Gran Apuesta, que ganó un Oscar, fue hecha en 2015, te explican esta situación. Y sigo leyendo y dice, y con cambiarlo como ocurrió después de la crisis de 1929. Lo que trato de decir aquí es que cuando el capitalismo tiene una crisis, no hay que cambiar el sistema económico político, hay que mejorar las leyes y las reglas para que esas crisis no surjan otra vez. ¿Por qué? Porque las leyes están para regular la justicia del mercado, no el mercado, sino la competencia justa del mercado. Bueno, y aquí pongo, mantener el capitalismo y la democracia con leyes que busquen minimizar sus errores es lo mejor que se puede hacer. Bueno, esto es lo que yo grabaría en mi celular, en un audio, y después de grabarlo, yo lo voy a subir. A continuación, vámonos al celular para que veas cómo se graba esto. Ya no lo voy a volver a leer porque pues evidentemente ya lo leí, pero lo que voy a hacer desde mi celular es enseñarte a cómo subirlo a Google Drive. Bueno, entonces nos vamos al celular y en tu celular vas a entrar al grabador de voz. En mi caso se llama Notas de voz, que está en utilidades. Entro aquí y una vez que ya entré, pues entonces pongo ese guión que ya escribí en Word. Importante, primero tienes que escribir el guión. Y una vez que ya lo escribes, pues te pones a grabarlo. Y simplemente le das clic al botón de grabación, al rojo, e inmediatamente te pones a grabar. La mayor repercusión que identifico es instaurar un sistema de creencias en la generación que aún vive y fue nombrada Baby Boomer. Personas que tienen entre 50 y... Bueno, y una vez que ya lo grabé, entonces lo que tengo que hacer es, le doy clic aquí al menú de puntitos y le voy a dar en compartir y aquí voy a buscar la opción de Google Drive, le doy clic aquí y una vez que le doy en Google Drive, pues entonces lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Vamos a ver si aquí me deja, perfecto, y aquí le vamos a poner audio de 2 minutos, audio de 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Aquí lo que yo te recomiendo es que tú le pongas el título que te dicen las instrucciones, donde le pongas argumento de cómo la Segunda Guerra Mundial conformó el mundo actual. Un título que le permite identificar mejor a tu facilitador o facilitadora que estás hablando de esto que se solicita. Le das cargar entonces y pues ahora tenemos que esperar que ese archivo se suba correctamente y una vez que ya se subió, nos vamos a ir a obtener ese link para compartir. Una vez que ya se subió ese link, estoy aquí en una laptop, no sé cómo hacerlo desde el celular, así que yo te recomiendo que lo hagas en una laptop. Sé que muchos de ustedes me dicen que hacen sus actividades desde el celular, pero hay opciones que yo no conozco cómo hacerlas en el celular. Lo que yo les recomiendo es que organicen la información y vayan a un ciber o pidan prestada una computadora 1 hora o media hora para que hagan esto que es muy sencillo. Bueno, entonces nos vamos aquí al Google Drive. Para mí es la mejor herramienta para compartir en la nube. Le vamos a dar clic aquí al menú de puntitos y una vez que le damos ahí clic, le vamos a dar a compartir, le vamos a dar a compartir y aquí tenemos que cambiar una variable para que tu facilitador o facilitadora puedan escuchar el audio. Aquí le tienes que dar clic a cualquier usuario que tenga el vínculo. Desde el celular no he encontrado esta opción. Si la encuentras,
Pues es muy sencillo, simplemente la seleccionas y vas a copiar el vínculo y ese vínculo es el que vas a poner en el archivo de Word que vas a entregar. Nos vamos aquí a ese archivo y le damos pegar y listo. Aquí yo no he visto que haya un problema, pero si igual quieres tú poner esta frase para asegurar que tu facilitador la pueda ver, pues la puedes poner. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a copiar y le vamos a poner, estimado facilitador, se da clic en el link, no se puede abrir el audio, vamos a ponerlo ahí, audio, coma, por favor copie y pegue el vínculo en su buscador para que pueda oírlo, listo, gracias. Bueno, ahora vamos a lo siguiente y lo último que nos pide la actividad. ¿Cómo se va viendo el documento que vamos a entregar? Se va viendo así, nos faltan las referencias, lo tengo claro. Y lo siguiente que tenemos que hacer es hacer un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, aquí nos piden que veamos un video en YouTube, que yo ya lo vi, y que básicamente nos da los formatos adecuados del cuadro comparativo. Para optimizar el tiempo de este video, yo me fui hasta el minuto 4 con 10 segundos y aquí encontré este formato de cuadro comparativo de ese video que nos piden ver. ¿Cómo lo vemos? Pues entramos a YouTube y le vamos a poner qué es un cuadro comparativo y cómo se hace, que es el título que nos están diciendo, qué es un cuadro comparativo y cómo se hace, características y ejemplos, y tienes que seleccionar el que sea del canal Lifeder Educación, Lifeder, no sé cómo lo pronuncias, pero bueno, aquí se ve escrito. Una vez entonces que nosotros corroboramos que es ese video, aquí está, Lifeder Educación, y sabemos que es el mismo título que nos están diciendo, pues entonces yo te recomiendo que si lo quieres escuchar lo puedes escuchar y si no, vete hasta el minuto 4 donde te da varias opciones del cuadro comparativo y a mí la que me parece mejor es esta. ¿Por qué? Porque vamos a poner, donde dice célula vegetal vamos a poner a un país, que en este caso Estados Unidos o la Unión Soviética, y donde dice célula animal vamos a poner al otro país, que no pusimos en la primera. Y después tenemos que escoger las 4 variables de comparación. Aquí entonces nos vamos al documento de Word y yo escogí estas 4 variables de comparación. Bueno, escogí 5, pero puse 4 nada más. Igual tú puedes usar aquí la que yo no usé. Ponemos, no te quebre la cabeza, sistema político, sistema económico, sistema social y sistema educativo. Y también puse funcionamiento del mercado. Entonces pongo aquí Estados Unidos, Unión Soviética e inicio a llenar la información. Bueno, el sistema político de Estados Unidos es democracia y el sistema político de la Unión Soviética fue una dictadura. ¿Y cómo encuentro esto? Bueno, lo encuentro en este link de la BBC. Recuerda que tenemos que referenciar, así que lo que hago es, me voy aquí a Google y le puse diferencias entre la Unión Soviética y Estados Unidos y me aparece este portal del Confidencial, que es un portal de noticias, de información, me parece que este también lo puede referenciar. Y también si me fui hacia abajo, encontré a la BBC y a Nat Geo, mira aquí está Nat Geo, otra que puedes poner, y también encontré aquí al portal de la UNAM, así que hay muchas fuentes de información que tú puedes poner, es muy sencillo, las vamos a referenciar como sitio web, en breve te voy a enseñar a cómo hacerlo. Bueno, después entonces, ¿cuál es otra diferencia que puse? El sistema económico, pues Estados Unidos es capitalista y la Unión Soviética fue comunista, y también si no quieres dejar así de simple tu diferencia, yo sí lo dejaría así porque pues es clarísima la diferencia cuando pongo capitalismo y comunismo, pero también te doy otra opción. El capitalismo básicamente se basa en que los medios de producción son de las personas y las empresas que ellos crean, y en el comunismo los medios de producción son propiedad del Estado, no existen empresas, así que esa es la gran diferencia entre ambas. El sistema social lo encontré a través de este link, que aquí está, es un artículo de investigación, creo que es el que sigue, o es el sistema económico, perdón, el sistema económico lo encontré a través de estas búsquedas, que es lo que te acabo de decir, simplemente me fui a Google y le puse cómo era el sistema económico de la Unión Soviética y fue un régimen económico comunista. Y después también me fui a Google y le puse cómo es el sistema económico de Estados Unidos y pues me va a salir que es un sistema capitalista. Bueno, entonces me voy al archivo de Word y ya tengo esa información del sistema económico, ahora me voy al sistema social. Para el sistema social hago lo mismo, me fui a Google y en Google le puse cómo era el sistema social de la Unión Soviética, de forma más exacta le puse sistema social de la Unión Soviética y encontré un artículo de investigación que es este, que después lo aperturé y en este artículo me baso para escribir lo que escribí en el cuadro comparativo, que es este de aquí, y después me fui al capitalismo y le puse clases sociales en el capitalismo, aquí lo escribí mal, lo corrijo y me aparece este otro artículo de investigación que también puedes referenciar. También te voy a enseñar cómo referenciar un artículo de investigación.
Así que la diferencia es la siguiente. El sistema social de Estados Unidos se controla a través de los poderes estatales y el Servicio de Seguridad Pública. Se busca impartir justicia y mantener el orden social. Es decir, si se comete un delito, vas a Poder Judicial, vas a la Fiscalía y entonces ellos buscan resolver el problema. En la Unión Soviética no existían delitos porque la gente estaba asustada. Es decir, cuando la gente quería opinar su disgusto por una norma social o política, simplemente el gobierno lo amenazaba, lo aterrorizaba, y si no se calmaba, pues ejecutaba la violencia y así mantenía el orden social. Y otra situación del sistema social, para poder describir los sistemas sociales de ambos ideologías, capitalista, comunismo, democracia, dictadura, es muy extenso. La otra cosa que a mí me llama la atención del sistema social es las clases sociales. En Estados Unidos, las clases sociales se establecen a través de la riqueza, como lo es en México. De hecho, acaba de salir el último anuncio del Profeco de a qué clase perteneces de acuerdo a los ingresos que tienes, y si eres clase A es porque ganas más de 80,000 mensuales, si eres clase B es porque ganas entre 50 y 80,000 mensuales, si eres clase media alta, porque a la media la clasifican en tres, media baja, media media y media alta, pues la media alta es de 30,000 a 50,000, la media media de 20 a 30 y la media baja es de 16 a 20, y las demás ya no sé porque yo me enfoco en la riqueza, así que lo mismo te recomiendo. Así que tenemos que ganar 80,000 al mes para hacer clases altas y no para presumir o ser mejor que los demás. Tienes que ganar eso para darte una mejor calidad de vida, y cuando ya tienes una mejor calidad de vida y estos ingresos puedes ayudar mejor a las personas. Bueno, resulta que en Estados Unidos entonces el ascenso de clases sociales se da a través de la riqueza. En la Unión Soviética, el ascenso de las clases sociales se obtiene a través del puesto de gobierno que te dan. Evidentemente, si eres el dictador, pues eres el más alto de la estructura social. Después, si eres alguien de su gabinete, luego si eres un funcionario de jefe de un departamento, y así, en base al puesto que tienes en el gobierno, eres la clase social a la cual perteneces. Y abajo está el proletariado, los obreros, los agricultores, los que trabajan en la industria. Así que las clases sociales de la Unión Soviética o de una dictadura comunista son muy agresivas porque no puedes salir de la clase obrera, porque no hay forma de salir, porque como ya te rechazaron de la escuela militar, ya no puedes obtener un puesto de gobierno y entonces toda tu vida vas a ser clase baja, ¿eh? No ni clase media, eras clase baja. Bueno, el sistema educativo también me parece muy atractivo para poner el cuadro comparativo y lo puse de la siguiente manera. Me fui aquí a Google y le puse cuántos años estudiaban en la Unión Soviética y cuántos años estudian en Estados Unidos, y resulta que en la Unión Soviética estudiaban de 10 a 11 años y en Estados Unidos, en promedio, como en México, se estudian 12 años, considerando la educación básica, porque no todos estudian en la universidad. Y así que lo que puse en este cuadro comparativo, después de buscar esa información del sistema educativo, que ya te mencioné cómo hacerlo, y que las fuentes de información que estoy utilizando es de la BBC, que es un portal de noticias muy reconocido, y acá es del gobierno de España, que el gobierno de España tiene un portal de investigación para decir cómo fueron las dictaduras. Aquí está, que me voy más hacia abajo, y aquí está, Ministerio de Educación e Información Profesional de España, te habla de cómo era la educación en la Unión Soviética. Bueno, entonces aquí, para contextualizarlo, la educación básica dura 12 años en Estados Unidos, y después cada quien decide qué carrera estudiar o bien no estudiar y trabajar en lo que le parezca mejor. En la Unión Soviética la educación básica dura 9 años o 10 y pasaban a trabajar al campo o a la industria si no eran aceptados en la escuela militar. Era lo único que podían hacer el resto de su vida. Muy triste esto, muy triste. Y luego nos vamos al funcionamiento del mercado, que es otra característica del cuadro comparativo que quise poner para que se entienda mejor. El capitalismo democrático y social, que sería lo mejor que le puede ocurrir a un país, su mercado funciona a través de leyes que regulan y promueven la justa competencia. Tenemos que competir, pero de forma justa. Y en la Unión Soviética, que es una dictadura comunista, pues aquí el mercado es controlado por el Estado, y ellos, el Estado, decide a qué precio vender, a quién venderle y cómo venderle. Ok, le voy a vender un kilo de arroz, es el cómo, a 20 pesos, haciendo una analogía. ¿Y a quién se lo puedo vender? Nada más se lo puedo vender al gobierno o a esta colonia o a este municipio.
nada más con ellos puedo hacer comercio. Entonces, eso es un mercado regulado, que para nada es conveniente para el mundo. Bueno, una vez que ya tengo el cuadro comparativo, pues vámonos a la última fase, vamos a hacerlo. Y lo que tengo que hacer es, me voy a Canva otra vez y le voy a poner cuadro comparativo y entonces escojo la plantilla que tú quieras. Yo en este caso escogí esta porque pues es gratis aparte y es la más fácil de editar. Yo te recomiendo que también utilices una plantilla gratis como esta también y te voy a enseñar cómo la vas a adaptar. Le das clic aquí y te va a abrir la otra pestaña donde le das personalizar plantilla y una vez que ya apareció le damos personaliza esta plantilla y nos vamos a ir a la plantilla y yo ya la tengo editada, la inicié a editar, pero voy a hacer el tercer renglón contigo para que veas. La plantilla original es esta. ¿Cómo llegué a esto? Pues muy sencillo, por ejemplo, conclusiones, pues no me pide. Aquí me selecciono en esta columna, le doy clic aquí en eliminar y le pongo eliminar columna y quita ese espacio. Yo solamente tengo dos columnas porque una es Estados Unidos y otra es la Unión Soviética, así que doy clic aquí, le doy eliminar, eliminar columna. Y aquí ocupo otros dos renglones, así que me pongo aquí, le doy clic al menú de puntitos y le doy agregar fila. Aquí está y me agrega otra fila. Así de sencillo se edita en Canva. Y bueno, aquí puse Estados Unidos, Unión Soviética. ¿Qué tamaño de letra vamos a poner aquí? A mí me funciona el 28. Si se ve así de grande contigo, pon el 28. Si te falta espacio, es decir, que se haga más grande, pues haz una letra más grande. Aquí también lo que hice fue recorrer hacia el lado izquierdo las variables. Me parece que la información o el espacio que más ocupa información es donde pongo aquí en estas celdas la descripción de las diferencias, así que aquí las variables les reduje espacio para que quedara así, y vamos al tercero. El tercero es el sistema social, así que copio, me voy a ir a Canva, y aquí en Canva le voy a dar clic aquí, escribo una letra, luego pegar, me va a pegar ahí el nombre, borro la F, y aquí por ejemplo tengo un tamaño 14, así que esto lo voy a llevar hasta el tamaño 14, y ahora me voy a ir a el sistema social en Estados Unidos, que ya te lo mostré. Puedo poner ambas descripciones o una sola, voy a poner una sola y aquí entonces le voy a dar una letra, le doy control V, lo pega y aquí pues voy a hacer la letra más grande porque no se ve, así que aquí lo voy seleccionando y voy viendo hasta dónde me conviene hasta ahí porque si no ya no me va a dejar espacio. Bueno, sí, me va a dejar más espacio, vamos a incrementarle un punto más a el cuadro, voy a borrar este diseño de las estrellitas. Aquí entonces selecciono, vamos a agregarle un tamaño más a la letra y ahora me voy aquí a la Unión Soviética, hago exactamente lo mismo, voy a copiar, me voy a Canva, le doy pegar y ahí entonces voy a agregarlo al otro tamaño. Ese tamaño es 14, creo que sí, no me aparece, vamos a ver, 14, no es más, 15, 16, así que este lo agregamos al 16 y quizás 18, vamos a ver aquí 18, ahí está. Bueno, y ahora de la misma forma en que hice esto, agrego el cuarto espacio y si vas a hacer un cuadro comparativo como yo de 5 espacios, pues lo agrego. ¿Cuántos espacios te recomiendo agregar? 4, porque en el video de ejemplo que nos ponen solamente hay 4, así que eso es lo que te recomiendo hacer. Bueno, entonces una vez que hicimos esto, pues recuerda que voy a borrar esta plantilla para que nada más aparezca el cuadro comparativo. Le damos compartir, le damos enlace público para ver, le damos crear enlace para vista pública, copiar, nos vamos aquí al de Word y pues vamos a copiar otra vez el enlace como ya lo copié y abajo ponemos esa frase que siempre pongo para que tu facilitador o facilitadora puedan ver ese trabajo. Bueno, ahora nos vamos a referencias. Bueno, resulta que en referencias yo ya tengo algunas agregadas, te voy a mostrarlas, le voy a dar en administrar fuentes y la Escuela Nacional de Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM es el autor del portal. Entonces yo simplemente aquí le voy a dar bibliografía y le voy a dar insertar bibliografía y aquí ya tengo estos datos. ¿Cómo agregué a esta fuente? Vamos a abrir editar para que veas cuáles son los espacios que pongo. Le doy sitio web porque el portal académico es un sitio web. ¿A qué portal académico me estoy refiriendo? Pues a este que hemos visto en muchas ocasiones en este módulo. Y si me voy hacia abajo, aquí dice el autor, es la Escuela Nacional de Colegios Ciencias y Humanidades 2017. Y entonces yo aquí puse que es un autor corporativo, le pongo sitio web, Escuela Nacional de Colegios Ciencias y Humanidades UNAM,
el nombre del sitio web es Portal Académico y específicamente en ese espacio habla de Historia Universal. Vamos a ver, yo creo que no, porque estamos hablando de otra cosa. Habla de, sí, Historia Universal 2, así que así le dejo. O también le podrías poner las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos al de Word y le pongo 2017 y le pongo el link. Si yo le doy mostrar todos los campos bibliográficos recomendados, pues me va a faltar el mes y el día, no importa. Y este link, pues es muy sencillo. Ese link solamente es el de aquí. Lo copio, me voy aquí a Word y pues lo pego. Esta es la fuente que utilicé para varias cosas que me pedía la tarea, así que le voy a aceptar y me va a decir que si quiero hacer los cambios, le digo que sí. Bueno, este es un artículo de investigación. Este artículo de investigación lo utilicé para poder explicar las diferencias del capitalismo y el comunismo y para poder hacer este guión del audio. Y es este artículo de aquí. Aquí es muy sencillo también. Me fui aquí a Google y recuerda que encontré este artículo que en breve vas a ver, que si le doy para acá, abajo, es este de aquí. Y una vez que ya lo abrí, me aparece el artículo y entonces inicié a agregar los datos que me pide. Me voy a Word y aquí me voy a administrar fuentes para que veas cómo lo hice. Le doy aquí en editar y aquí entonces yo aquí le voy a poner artículo de revista porque es un artículo, el autor es uno solo. ¿Cómo me di cuenta? Pues una vez que lo abrí, aquí está el autor, Valera Gil Juan Miguel, y entonces después de esto le pongo era la Unión Soviética Socialista, que es el título. Simplemente la voy a seleccionar, le voy a copiar, le voy a poner aquí y entonces al título acá hay un error que cometí, que bueno que cometí el error para que veas cómo hacerlo. Aquí está el título del artículo, era la Unión Soviética Socialista, aquí está el autor, Juan Manuel Valera Gil. Bueno, aquí pones Juan Manuel y aquí está mal también, que bueno que cometí el error porque se tiene que ver el apellido primero y le doy aquí y entonces ahí está. Y luego el nombre de la revista, bueno, antes de seguir avanzando, pones el apellido, Valera Gil, pones la coma y luego el nombre. Luego el título era la Unión Soviética Socialista y luego el nombre de la revista. Te vas entonces aquí al nombre de la revista, que es Nómadas. Esta es la revista. Regularmente así te van a aparecer en los artículos cuál es el nombre de la revista. Pongo ahí Nómadas, luego el año es 2014 y cuando le doy en mostrar todos los campos obligatorios, el año sí lo tengo, también el nombre de la revista, las páginas no me aparecen, así que no pasa nada, no lo pongo. Y después, cuando me dice otros datos que no son recomendados, pero que sí los tienen, pues los pongo. Por ejemplo, aquí el volumen es volumen 44, número es 4 y el editorial es la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí la pongo y la ciudad es Madrid, España. Una vez que ya puse esto, me falta poner el link. Aquí abajo dice el URL. No me lo marca como recomendado, pero pues evidentemente hay que ponerlo para que el facilitador o facilitadora vean dónde lo encontré. Así que lo selecciono aquí y me voy aquí al de Word y entonces lo pongo. Le doy a aceptar. Se va a actualizar, ahí está. Le doy cerrar y listo. Así que así agregas los sitios web y así agregas los artículos. Vamos a agregar un sitio web distinto para que veas un ejemplo en vivo. Entonces nos vamos aquí al documento de Word y ahí acabaremos la actividad. En el documento de Word vamos a agregar otra fuente de información de la UNAM, que es esta, la Gaceta. Nos vamos entonces aquí, que es donde encontré lo del muro de Berlín, que es este de aquí. Recuerda que esta fuente me sirvió para hablar de la caída del muro de Berlín. Encontré esta de la UNAM, entré aquí al portal y vamos a agregar la fuente para que veas que es muy sencillo. Voy a darle en insertar cita, le voy a dar en agregar nueva fuente, le voy a dar en sitio web, el autor va a ser corporativo, porque si nosotros nos vamos hasta la parte de abajo, dice que este portal depende de la Dirección General de Comunicación Social, así que la voy a copiar y me voy a ir a autor corporativo y luego acá, no lo copio bien, otra vez, le doy copiar, vamos a ver si me aparece, aquí está, copiar, vamos a pegar, ahí está, nombre del sitio web, pues el nombre del sitio web es Gaceta UNAM, vamos a ponerlo, Gaceta UNAM con mayúsculas, y el nombre del sitio web, aquí el segundo es los 30 años sin muro, 30 años, vamos a ponerle 30 años sin muro, y luego el año, nos vamos hacia abajo y dice 2017, ahí está, hecho en México, 2017, le damos en mostrar todos los campos recomendados, el mes y el día no lo tengo, pero el URL sí, ponemos el URL y listo.
le damos a aceptar y así de sencillo se va a agregar la fuente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a borrar aquí, le damos en bibliografía y luego le damos en bibliografía y nos va a insertar todas esas referencias que tenemos. ¿Cuántas referencias te recomiendo que pongas para que tu facilitador o facilitadora vean que es un trabajo que requirió de investigación? 5. ¿Sí? De hecho, yo tengo más de 5. Si nos vamos aquí al archivo de Word, yo tengo más de 5 fuentes de información, pero yo creo que 5 fuentes de información me parece que es lo ideal para que tu trabajo sea bien valorado. Bueno, una vez que ya hicimos esto, ya hicimos las 3 cosas que nos pidió, ya te dije cómo referenciar, nos vamos al archivo de Word y entonces la estructura se vería de la siguiente manera. La subes a la plataforma y listo, has terminado. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.